Hay hombres que lo tienen todo y aún así se despiertan en la madrugada con la boca seca y los ojos abiertos, mirando el techo como si ahí estuviera escrita la respuesta a una pregunta que no saben formular. Alejandro Montoya era uno de esos hombres. Tenía 36 años, era dueño de la hacienda Santa Rosalía desde los cerros de caña hasta el fondo de la barranca. Tenía ganado, tenía tierras fértiles, tenía el respeto que en estos rumbos de Veracruz se gana con apellido y extensión de terreno. Y sin embargo, en las noches largas de humedad y grillos, cuando el calor pegaba a la piel como ropa mojada y el ventilador de aspas chirriaba en el techo de la recámara, Alejandro se preguntaba para quién era todo eso. No había respuesta en el techo. No había respuesta en los libros de cuentas ni en los contratos que Rodrigo, su hermano, le ponía enfrente para firmar. La respuesta, si es que existía, tendría que buscarse en otro lugar. En un lugar que Alejandro conocía de lejos, desde la ventana de la casa grande, como se conoce un mapa sin haber caminado el territorio. Los jacales de los peones al fondo de la cañada, donde la vida de su hacienda ocurría todos los días sin que él estuviera presente para verla. Se puso la ropa más gastada que encontró en el fondo de un cajón olvidado, amarró las botas viejas que nadie había reclamado en el depósito y bajó caminando por el camino de tierra entre los cafetales como si fuera un desconocido llegando a pedir trabajo. Quería descubrir una cosa sencilla y al mismo tiempo imposible de conseguir desde la casa grande. Si existía en ese mundo una mujer capaz de ver a un hombre antes de ver lo que ese hombre poseía. El destino, que tiene sus propias rutas y no avisa cuando las cruza, lo puso lado a lado con la única persona que todos en aquella hacienda habían decidido despreciar. Una mujer joven que cargaba sobre los hombros el peso de un apellido manchado por una mentira que nadie se había molestado en investigar. Y fue ella, precisamente ella, la única que extendió la mano cuando él más la necesitó. Pero lo que Alejandro no sabía en ese momento, lo que tardaría semanas en descubrir con una vergüenza que le quemaba las entrañas como chile en herida abierta, era que su propio pasado estaba cosido con hilo grueso a la injusticia que había destruido a esa mujer, que su firma, puesta sobre un papel sin leerlo despacio, sin preguntar, sin bajar del escritorio a verificar con sus propios ojos, había sido la última pieza que cerró la trampa sobre un hombre inocente, y que ese hombre inocente era el padre de la mujer a quien estaba aprendiendo a amar. Antes de que sigamos adelante, quiero pedirte algo sencillo. Si todavía no te has suscrito a Cuentos del Viejo Campo, hazlo ahorita, activa la campanita y déjame en los comentarios desde qué rincón de México o del mundo estás escuchando este relato. Me da mucho gusto saber que estás del otro lado, viviendo cada emoción junto conmigo. Ahora sí, vamos de lleno. En los años que siguieron a la Revolución, cuando el país entero estaba aprendiendo a caminar sobre las cenizas de lo que había sido, cuando los ejidos se repartían en el papel, pero los hacendados todavía mandaban en la práctica, y cuando la diferencia entre el patrón y el peón seguía siendo tan ancha como la barranca que dividía Santa Rosalía en dos mundos que casi nunca se tocaban, Alejandro Montoya había heredado una responsabilidad que no había pedido y que llevaba con la seriedad de quien sabe que no tiene derecho a equivocarse. Su padre le había dejado las tierras cuando él tenía 18 años, junto con un capataz de confianza, un par de cuentas en el banco de Xalapa y la certeza de que la hacienda funcionaba sola si uno no la tocaba demasiado. Alejandro había aprendido a administrar desde arriba, desde el escritorio, desde los números. Aprendió a leer balances antes de aprender a reconocer la cara de sus propios trabajadores. La hacienda Santa Rosalía se extendía desde las laderas del cerro, donde crecían los cafetales en hileras ordenadas bajo la sombra de los chalahuitles, hasta las tierras bajas donde la caña de azúcar crecía densa y verde junto al río.
Había milpas en los terrenos medios, un potrero para el ganado al norte y una huerta de árboles frutales que doña Mercedes Salvatierra, la cocinera de la Casa Grande, cuidaba con una dedicación que era casi religiosa. Los flamboyanes del camino de entrada florecían en mayo con un rojo tan encendido que los peones decían que la hacienda se ponía su ropa de fiesta una vez al año. Las ceibas del patio central tenían raíces que levantaban las piedras del empedrado y nadie se atrevía a cortarlas, porque se decía que eran más viejas que la hacienda misma, y que cortarlas traería desgracia. Alejandro había crecido entre esos árboles y esa tierra, y los quería con el amor silencioso y sin palabras, con que se quieren las cosas que siempre han estado ahí. Pero había aprendido a quererlos desde la distancia. La Casa Grande quedaba en lo alto de la loma, separada de los jacales de los peones por casi 2 kilómetros de camino de tierra que Alejandro recorría a caballo cuando visitaba los cultivos, siempre acompañado por Eusebio Carranza, el capataz, siempre con prisa, siempre viendo las plantas y los surcos en lugar de las caras de quienes los trabajaban. Los peones conocían su nombre, sabían que era el patrón, pero su rostro era casi un misterio para la gente que vivía de lo que esa tierra producía. Eusebio Carranza llevaba más de 12 años siendo el brazo ejecutor de Santa Rosalía. Tenía 52 años, cuerpo de barril y voz que rebotaba en las paredes del almacén cuando se enojaba, que era seguido. Administraba los jacales, el rancho donde comían los peones, el almacén, los pagos de raya y los castigos con la autoridad tranquila de quien sabe que nadie va a cuestionarlo. Había llegado a la hacienda en los últimos años del padre de Alejandro, recomendado por alguien a quien el viejo Montoya respetaba, y se había instalado en ese lugar con la solidez de una piedra que el río rodea sin mover. Alejandro lo había heredado junto con las tierras, la deuda con el banco y los contratos de distribución, y durante años había confiado en él porque era lo que se hacía. Se confiaba en los hombres que el padre había confiado, sin preguntar demasiado. Pero en los últimos meses, algo en las cuentas no cerraba. Era sutil al principio, el tipo de diferencia que uno atribuye a un error de suma o a una mala temporada. Sacos de maíz que el almacén registraba como entregados, pero que los peones no recordaban haber recibido. Herramientas aprobadas en el presupuesto de enero que en julio todavía no habían llegado a las manos de quienes las necesitaban. Reses que salían del potrero norte con destino al mercado de San Lorenzo de la Cañada y que producían menos de lo que el precio del ganado en esa época debería haber generado. Alejandro había intentado rastrear esas irregularidades desde el escritorio, pero los números siempre encontraban una explicación que Eusebio ofrecía con la serenidad de quien la tiene preparada desde antes de que le pregunten. Y no era solo la hacienda lo que quitaba el sueño a Alejandro, era también Rodrigo, su hermano mayor, que llevaba los contratos y las relaciones públicas de la familia con la habilidad diplomática que Alejandro nunca había tenido. Venía presionándolo desde hacía 4 meses para que aceptara el matrimonio con Valeria Becerra. Valeria era hija de don Hilario Becerra, hacendado del otro lado del río Atoyac, hombre de influencias en Xalapa y de conexiones que llegaban hasta la capital del estado. Para Rodrigo, la alianza era una ecuación sin variables. 2 apellidos de peso, 2 extensiones de tierra, una sola fortuna que se multiplicaría sin necesidad de demasiado esfuerzo. Valeria había crecido en la ciudad, sabía presentarse en sociedad, conocía las reglas no escritas de los salones donde se tomaban las decisiones que después aparecían en los periódicos como hechos consumados. Cualquier hombre razonable de la región habría extendido la mano para aceptar ese trato sin pensarlo 2 veces. Alejandro no era cualquier hombre, y cargaba una herida que todavía ardía en las noches cuando el calor no dejaba dormir y la memoria encontraba los resquicios que la ocupación del día cerraba. 3 años atrás había estado a días de casarse con Isabela Cortés, hija de una familia de rancheros del norte del estado. La fecha estaba marcada en el calendario.
los padrinos confirmados, la capilla de San Lorenzo de la Cañada reservada y decorada con flores que doña Mercedes había elegido personalmente. Toda la región esperaba la fiesta. Hasta que una tarde, Alejandro llegó antes de lo previsto a la casa de los Cortés y escuchó la voz de Isabela desde el corredor, hablando con su prima con esa confianza de quien cree que está sola. Hablaba de él. Lo describía como hombre de campo sin refinamiento. Decía que toleraría el matrimonio el tiempo necesario para asegurarse algunas escrituras a su nombre, y que después encontraría la manera de vivir como quería, lejos de ese hacendado que olía a potrero mojado, y no sabía la diferencia entre un vals y una polca norteña. Alejandro salió por donde había entrado. Montó a caballo y no paró, hasta que el animal decidió descansar solo, mucho antes de que amaneciera, en algún punto de la vereda entre Santa Rosalía y la sierra. Rompió el compromiso al día siguiente, sin dar explicaciones que la gente pudiera reproducir con precisión, y dejó que los rumores corrieran solos, porque la vergüenza de haber estado a punto de equivocarse tan completamente no dejaba energía para defenderse. Desde entonces, algo en él se había sellado con la firmeza con que se tranca un portón de madera gruesa después de una tormenta. Había llegado a la convicción lenta y pesada de que ninguna mujer lo vería a él antes de ver la hacienda, el ganado y los surcos de caña que su apellido representaba. Era una conclusión amarga, del tipo que uno sabe que puede estar equivocada, pero que el miedo de volver a equivocarse vuelve inamovible. Y fue desde ese lugar oscuro y cerrado que Rodrigo llegó con la propuesta de Valeria Becerra, envuelta en argumentos de conveniencia que sonaban perfectamente razonables y que por eso mismo lo irritaban más que si hubieran sonado absurdos. Alejandro rechazó la propuesta una vez, dos, tres. A la cuarta, Rodrigo perdió la paciencia que lo caracterizaba y le dijo con una franqueza que a veces confundía con sinceridad, que moriría solo rodeado de peones sin nombre, sin nadie que continuara el apellido Montoya con algo de dignidad. Alejandro lo escuchó sin responder, pero las palabras se quedaron dando vueltas en su cabeza durante días, como agua oscura que no termina de escurrir. Y fue en una de esas madrugadas sin sueño, con el calor húmedo de Veracruz pegado a la piel y los tecolotes cantando en las ceibas del patio, que la idea tomó forma con la claridad de las cosas que uno sabe que son una locura, y de todas formas va a hacer. No aceptaría a Valeria, no firmaría ningún arreglo, pero haría algo que nadie esperaba de él, ni Rodrigo, ni doña Mercedes, ni los peones que lo conocían solo de lejos. Bajaría a los jacales, vestiría ropa de trabajo, usaría un nombre cualquiera y viviría entre su propia gente como un desconocido, más que llegaba buscando jornal. Si existía una mujer capaz de querer a un hombre que no tuviera nada que mostrar, salvo sus manos y su palabra, la encontraría ahí abajo, en la tierra que conocía de lejos y que en ese momento le parecía más honesta que cualquier salón de Xalapa. Rodrigo pensó que su hermano se había trastornado de tanto silencio y tanto sol. Le dijo que era humillación innecesaria, que era absurdo, que la gente hablaría. Pero cuando entendió que Alejandro no cedería, aunque le presentara los argumentos en 3 idiomas distintos, aceptó guardar el secreto. Diría a quien preguntara que el patrón había viajado a resolver asuntos de exportación en el puerto de Veracruz. La única persona más que supo la verdad fue doña Mercedes Salvatierra. Cuando Alejandro se lo dijo, ella se quedó quieta un momento largo, con las manos apoyadas en la mesa de la cocina y los ojos cerrados como cuando rezaba. Luego abrió los ojos, llamó a Alejandro por el diminutivo que había usado desde que era niño y le dijo que era el hombre más terco que Dios había puesto sobre la tierra veracruzana, lo cual era mucho decir porque la tierra veracruzana producía terquedad en abundancia. Después hizo lo que siempre hacía con él, lo que pedía. Le separó la ropa más usada que encontró en el depósito de la casa grande,
Le preparó un morral con lo indispensable, un cambio de ropa, un pedazo de jabón de lavandería, unas tortillas enrolladas con sal para el camino. Lo persignó 3 veces en la puerta trasera de la cocina, en una tarde de viernes con el sol bajando entre los flamboyanes, y lo vio alejarse por el camino de tierra con esa mezcla de resignación y orgullo con que las mujeres que crían hijos ajenos aprenden a soltarlos. Alejandro bajó a pie por el camino que serpentea entre los cafetales y los potreros hacia el fondo de la cañada. Llevaba en el morral lo justo y en el bolsillo una carta de presentación que Rodrigo había escrito con letra disfrazada, recomendando a un tal Simón para trabajo de campo en la hacienda. El apellido era genérico, el oficio declarado era jornalero, y la carta no decía nada que un capataz pudiera cuestionar. El sol estaba cayendo cuando Alejandro llegó a la zona de los jacales, tiñendo los flamboyanes del camino de entrada con ese rojo que en Veracruz tiene una intensidad casi violenta, como si el cielo se tomara el atardecer en serio. Conocía ese paisaje desde la ventana de la casa grande como se conoce una pintura, la forma de los techos de lámina, el humo de las fogatas donde las mujeres calentaban el atole, la línea de ropa tendida entre 2 postes de madera. Pero estar ahí de pie, con los pies sobre la misma tierra que pisaban los peones, sintiendo el olor a copal quemado mezclado con tortillas en el comal y el barro húmedo que el último aguacero había dejado en el camino, era una experiencia que el mapa no podía contener. Era el mismo lugar y era otro mundo completamente. Eusebio Carranza estaba sentado en un banco de madera junto al almacén cuando vio llegar al desconocido. Lo midió de arriba abajo con la lentitud de quien calcula el rendimiento de las cosas antes de asignarles un valor, la misma mirada que le aplicaba a los animales en la feria ganadera de Xalapa. Leyó la carta de recomendación sin apresurarse, sin mostrar ni interés ni rechazo, con la expresión neutra de quien ya ha leído demasiadas cartas iguales. Luego, señaló con el mentón hacia una fila de azadones recargados contra la pared del almacén y dijo, con la voz seca de quien repite la misma instrucción desde hace más años de los que puede contar, que el trabajo empezaba a las 4 de la mañana en la milpa del cerro, que dormiría en el barracón de los hombres, comería lo que hubiera en el rancho y que no se esperaba de él nada más que trabajar sin quejarse y no dar problemas. Alejandro asintió con la cabeza baja sin levantar los ojos, sosteniendo el papel de hombre que necesita ese jornal para comer. Por dentro, sin embargo, sus ojos estaban completamente abiertos, registrando cada detalle de ese lugar que era suyo por herencia, y que en ese instante descubría que conocía mucho menos de lo que había supuesto durante todos esos años de administrarlo desde lejos. Esa primera noche, tendido en un catre de lona estirada entre 2 estacas de madera, en un barracón que olía a tierra mojada y a sudor de trabajo honesto, Alejandro escuchó las conversaciones que los peones sostenían en voz baja antes de que el cansancio los venciera. Hablaban de Eusebio con ese tono específico que mezcla el miedo acumulado con el resentimiento que no tiene a dónde ir. Decían que la comida del rancho empeoraba cada semana que pasaba, que los cobertores que el patrón mandaba comprar cada temporada de Nortes nunca llegaban a los catres y que en cambio aparecían en un puesto del mercado de San Lorenzo de la Cañada que todos conocían, pero nadie nombraba en voz alta, que las herramientas eran tan viejas que más lastimaban las manos que ayudaban al trabajo. Y entre esos murmullos que se apagaban despacio, mientras el sueño ganaba terreno, un nombre apareció varias veces, con un silencio particular pegado a él. El silencio de las cosas sobre las que la gente prefiere no opinar, porque opinar tiene consecuencias. Jacinta, la hija del arriero, la que llegó hace unos meses. Unos decían que traía mala suerte, que desde que pisó la hacienda las cosas iban peor. Otros se reían con una crueldad que no necesitaba explicación. Y entre las palabras sueltas, Alejandro fue armando el retrato de una mujer que cargaba el peso de un apellido manchado sin haber hecho nada para mancharlo. Guardó ese nombre en la memoria.
sin saber todavía que cambiaría todo. El primer día de trabajo comenzó cuando el cielo todavía era negro y las estrellas apenas empezaban a apagarse. Un golpe de machete contra un poste de madera fue la única señal de que era hora de levantarse, brusca y sin apelación, como todo lo que mandaba Eusebio. Alejandro siguió la fila de hombres en silencio hacia la milpa del cerro, cargando un azadón que pesaba más de lo que esperaba y sintiendo en los hombros y en la espalda la rigidez de un cuerpo que no estaba acostumbrado a ese esfuerzo desde las 4 de la mañana. Sabía que sus trabajadores se levantaban antes del sol. Lo sabía de la misma manera en que se saben las cosas que nunca se han experimentado, con la cabeza, no con el cuerpo. Sentirlo era diferente. Sentir el frío de la madrugada en la sierra antes de que el calor de Veracruz llegara a reclamar el día. Sentir el peso de la herramienta en las manos que no tenían los callos necesarios. Sentir el barro de la vereda bajo las botas mientras el camino subía y los pulmones pedían más aire del que el paso rápido del grupo permitía tomar. Era diferente a saberlo desde el escritorio de la casa grande con una taza de café en la mano. Fue a media mañana, cuando el sol ya estaba alto, y el calor húmedo de Veracruz empezaba a instalarse sobre la milpa con esa persistencia que no pregunta si uno tiene ganas de aguantarlo, que Alejandro la vio por primera vez. Estaba agachada entre dos surcos, deshojando mazorcas con una rapidez que hablaba de práctica larga y atención sostenida. Tendría unos 27 años, quizás 28. Usaba una blusa de manta desgastada por muchos lavados y una falda oscura recogida en la cintura con una faja de tela trenzada de colores que el sol la había ido borrando. El cabello negro y grueso lo llevaba recogido bajo un paliacate rojo atado en la nuca para protegerse del calor. Tenía la piel cobriza de quien vive al aire libre todo el año, los brazos delgados pero firmes de quien ha cargado cosas pesadas durante mucho tiempo y ha aprendido a hacerlo sin quejarse. Cuando levantó el rostro un instante para secarse el sudor de la frente con el dorso de la mano, Alejandro vio unos ojos oscuros que cargaban una tristeza tan antigua que parecía parte de sus facciones, y una dignidad silenciosa que no pedía reconocimiento ni lo esperaba. Era Jacinta. Lo supo sin que nadie se lo dijera, porque a su alrededor los otros peones mantenían una distancia deliberada, como si la soledad fuera un cerco invisible que todos habían acordado respetar sin que nadie diera la orden. Eusebio Carranza recorrió la milpa a caballo en la media mañana, inspeccionando los surcos con esa lentitud de quien quiere que lo vean inspeccionar más que inspeccionar de verdad. Cuando llegó al tramo donde trabajaba Jacinta, detuvo el animal y se quedó mirándola con una atención que duró demasiado para ser profesional y demasiado poco para ser disimulable. Luego alzó la voz para que todos en ese tramo de la milpa pudieran oírlo claramente. Y dijo que las mazorcas de su canasto estaban mal seleccionadas, que había revuelta tiernas con maduras y que le descontaría eso de su ración de la semana. Jacinta no levantó la cabeza. No respondió. Siguió trabajando con los mismos movimientos precisos y sin apresuramiento mientras el capataz se alejaba con esa satisfacción pequeña y miserable de quien ejerce poder sobre quien no puede resistirlo. Alejandro, que estaba trabajando a pocos metros, miró los canastos de Jacinta. La selección era perfecta, mejor que la de cualquier otro peón en ese tramo de la milpa. Eusebio había mentido delante de todos, con la tranquilidad de quien sabe que nadie va a contradecirlo. El calor del mediodía en Veracruz no es el calor seco de otras partes del país. Es un calor con peso, con humedad, que se instala en los pulmones y en los músculos y no avisa cuando va a ceder. Alejandro, cuyo cuerpo no recordaba ese tipo de esfuerzo físico sostenido desde que era muchacho y ayudaba en los cultivos por voluntad propia y no por necesidad, sintió que la vista se le enturbiaba y las rodillas amenazaban con doblarse. Se apoyó en el azadón,
buscando recuperar el equilibrio, pero el calor húmedo empujaba desde todos lados sin darle tregua. Los otros peones pasaron junto a él sin detenerse. Algunos lo miraron de reojo con esa indiferencia aprendida de quien ha visto llegar y partir a demasiados trabajadores nuevos como para gastar energía en ninguno. Entonces una mano apareció delante de sus ojos, sosteniendo una jícara de barro con agua fresca que olía a la tierra del arroyo. Levantó la cabeza y encontró a Jacinta de pie a su lado, extendiendo la jícara con una expresión que no era lástima, ni era el gesto calculado de quien espera algo a cambio. Era bondad directa, del tipo que no necesita público ni reconocimiento para existir. Alejandro tomó la jícara y bebió despacio mientras ella esperaba sin moverse. Cuando se la devolvió, sus ojos se encontraron por un instante que duró más de lo necesario. Jacinta asintió apenas con la cabeza, guardó la jícara en el bolsillo del delantal y volvió a su surco sin decir una palabra. Y Alejandro se quedó con el sabor del agua fresca en la boca y una sensación en el pecho que no supo nombrar en ese momento, algo parecido al reconocimiento de algo que hacía mucho tiempo no encontraba. Lo que Alejandro no sabía en ese momento era que su pasado estaba más cerca de Jacinta de lo que ningún disfraz podría cubrir. Y lo que Jacinta no podía imaginar era que el hombre a quien acababa de dar agua era el dueño de cada surco de tierra que ella pisaba. El destino, cuando decide cruzar dos caminos, no manda aviso. Simplemente los cruza y espera a ver qué hacen las personas con el cruce. Las semanas que siguieron cambiaron a Alejandro de maneras que no había previsto en ninguno de los cálculos que había hecho en la soledad de su recámara antes de bajar. El trabajo de campo tenía una consistencia que no perdonaba ni los días en que el cuerpo pedía descanso, ni los estados de ánimo que en la casa grande se podían resolver cerrando la puerta del estudio. Sus manos, acostumbradas a las riendas de cuero fino y a la pluma sobre el papel, se llenaron de callos y grietas que ardían cuando apretaba los dedos. Se levantaba antes del amanecer con la espalda tiesa y los hombros reclamando cada hora de sueño que el catre de lona no había dado. Comía lo que había en el rancho de los peones, un caldo de frijol aguado con tortillas de maíz que a veces llegaban frías y cuando había suerte un trozo de tasajo tan duro que parecía más cuero de guarache que alimento. Y cada noche, mientras los compañeros de barracón roncaban y tosían a su alrededor, Alejandro se preguntaba cuántos años llevaba esa gente viviendo de esa manera sin que nadie en la casa grande se hubiera tomado el tiempo de bajar a preguntar cómo estaban. Pero lo que más le pesaba no era el cansancio ni la comida, era la vergüenza. Cada día que pasaba entre los peones de Santa Rosalía era una lección sobre lo que había estado ignorando durante años desde el escritorio de la Casa Grande. Eusebio Carranza administraba la hacienda como si fuera un negocio personal. La carne que Alejandro autorizaba cada semana para el rancho aparecía cada 15 días y siempre en menor cantidad de la autorizada. Las herramientas nuevas que se habían aprobado en el presupuesto de enero no habían llegado en julio. Los costales de maíz desaparecían del almacén sin órdenes de salida que los justificaran. Y cada vez que surgía una falta, Eusebio tenía una explicación preparada con anticipación, y si la explicación no bastaba, tenía un culpable listo. Desde hacía meses, ese culpable era siempre Jacinta. Alejandro fue entendiendo, con la lentitud de quien aprende mirando, y no desde los libros, que la persecución contra ella no era solo crueldad de carácter, sino estrategia calculada. Eusebio necesitaba una figura permanente sobre quien volcar las sospechas cuando los números no cerraban. Alguien que los demás ya miraran con desconfianza por razones que venían de antes, alguien sin aliados y sin voz suficiente para defenderse con efectividad.
Jacinta encajaba en ese papel con una precisión que al capataz le resultaba demasiado útil para desperdiciar. Cada humillación pública, cada descuento inventado, cada castigo aplicado delante de todos, servía para reforzar en la cabeza de los peones la convicción de que si algo faltaba en la hacienda, la culpable no podía ser otra, y funcionaba. Nadie se sentaba junto a Jacinta en el rancho. Nadie le pedía nada ni le ofrecía conversación. Vivía dentro de una burbuja de silencio que todos mantenían sin que nadie hubiera dicho en voz alta que así debía ser. La excepción era Tomás Aguilar. 75 años, manos del tamaño de palas pequeñas, espalda que ya no se enderezaba del todo, pero que había aguantado más trabajo del que la mayoría de los hombres más jóvenes de ese barracón podría imaginar. Tomás llevaba en Santa Rosalía desde antes de que Alejandro naciera, desde los tiempos en que el viejo Montoya recorría los surcos a caballo y saludaba a los peones por su nombre. Era de los hombres que hablan poco y observan mucho, que guardan sus conclusiones para sí mismos hasta que la situación los obliga a compartirlas, y cuya presencia callada tiene más peso que los discursos de la mayoría. Su manera de proteger a Jacinta era tan discreta que solo quien prestara atención de verdad podría notarla. Le guardaba un lugar en el banco del rancho, aunque después se levantara sin mediar palabra. Le dejaba su jícara de agua cerca cuando el sol de mediodía apretaba más. Y en las noches en que Eusebio la obligaba a quedarse trabajando más allá del horario, como castigo inventado por alguna falta que nadie más había notado, Tomás se sentaba en el patio del barracón fumando su puro de hoja hasta que ella terminara. Una sombra tranquila que no necesitaba hablar para decir que estaba ahí, y que mientras estuviera, las cosas no podían ponerse peor de cierto punto. Alejandro notó esa protección silenciosa desde los primeros días y comenzó a respetar al viejo antes de haberle dirigido más de un saludo. Fue Tomás quien, sin proponérselo, sin saber que estaba plantando una semilla que crecería hasta volverse imposible de ignorar, mencionó una noche el nombre de Mateo Vargas mientras fumaba en el patio del barracón. Dijo que Jacinta era su hija, que Mateo había sido el mejor arriero de esa región del estado, un hombre que conocía cada vereda de la sierra y cada barranca entre Veracruz y Puebla, y que había muerto en la cárcel de Xalapa cargando una acusación que nunca fue suya. Alejandro sintió un golpe en la memoria al escuchar ese nombre. Mateo Vargas. Lo conocía de algún papel, de alguna conversación, de algún documento que había cruzado por el escritorio de Rodrigo en los primeros años de su administración. Pero la memoria no terminó de abrirse esa noche. El nombre quedó rondando su cabeza, con esa persistencia molesta de las cosas que uno sabe que sabe, pero no puede alcanzar. La versión que corrían los peones era la que todos repetían sin cuestionarla, porque nadie tenía razones para investigar más allá de lo que la versión ofrecía. Mateo Vargas había sido acusado de robar ganado de un hacendado poderoso de la región. Fue detenido, juzgado sin defensa que valiera la pena, y murió en la cárcel antes de que ningún recurso lo alcanzara. La madre de Jacinta se apagó de tristeza meses después, dejando a la muchacha sola en el mundo con un apellido que pesaba como deuda que no se acaba de pagar. Jacinta había rodado de hacienda en hacienda durante casi 2 años, siendo despedida en cuanto alguien descubría de quién era hija, hasta que Eusebio la aceptó en Santa Rosalía por un jornal tan miserable que casi era trabajo de caridad involuntaria. Los peones decían que el capataz solo la conservaba porque no encontraba quien aguantara tanto trabajo por tan poco, y que Jacinta se quedaba porque ya no tenía a dónde ir en este mundo. Alejandro se fue acercando a Jacinta con la paciencia que se aprende cuando uno sabe que el apuro espanta lo que quiere atraer. En los primeros días, ella respondía a sus intentos de conversación con monosílabos y desviaba la mirada con la rapidez de quien ha aprendido que la cercanía de los extraños suele preceder a algo desagradable. Pero Alejandro no cedió. Empezó por los gestos pequeños,
los mismos que ella había tenido con él en ese primer día de calor aplastante, cuando había canastos que pesaban más de lo que un par de brazos delgados debería cargar. Aparecía y tomaba uno sin pedir permiso ni esperar agradecimiento. Cuando Eusebio la regañaba delante de todos, Alejandro era el único que no reía ni bajaba la cabeza. Se quedaba quieto mirando al capataz con una fijeza que no era agresiva, pero que tampoco era cómoda de recibir. Y aunque no decía nada, esa presencia callada era una forma de protesta que Jacinta fue notando con la atención de quien ha aprendido a leer el lenguaje de los gestos, porque el de las palabras pocas veces le ha dicho la verdad. La primera conversación verdadera entre los dos ocurrió en el arroyo de los sauces, que corría detrás de la hacienda entre sauces llorones y helechos altos, donde el agua mantenía el aire fresco incluso en los días más pesados de la temporada de calor. Era domingo, el único día en que los peones no trabajaban desde antes del amanecer, y Jacinta estaba sola en la orilla restregando una manta contra las piedras lisas que el arroyo había pulido durante años. Cuando Alejandro apareció con su propia ropa para lavar, se sentó a una distancia que dejaba espacio suficiente para que ella no sintiera presión, y empezó a trabajar en silencio. Estuvieron así un buen rato, solo ellos dos, y el sonido del agua entre las piedras y los anates disputándose los sauces de la orilla, hasta que Jacinta le preguntó de dónde venía. La pregunta fue directa, sin rodeos, la manera de hablar de alguien que no tiene tiempo para llegar a las cosas por los lados. Alejandro le contó una versión cuidadosa, que era del norte del estado, que había perdido lo poco que tenía en un negocio mal calculado y estaba empezando desde cero. Jacinta lo escuchó sin interrumpir, y cuando él terminó, dijo solamente que sabía lo que era perder todo y tener que seguir de todas formas. No había lástima en su voz, ni curiosidad de más. Había un reconocimiento limpio entre dos personas que conocen la dureza de las cosas por experiencia directa y no necesitan explicarse demasiado para entenderse. Desde ese domingo, los encuentros en el arroyo de los sauces se volvieron un hábito sin que nadie lo propusiera formalmente. Cada semana, sin ponerse de acuerdo, los dos aparecían a la misma hora y lavaban ropa lado a lado, conversando despacio sobre cosas pequeñas que con el tiempo fueron abriendo paso a cosas más grandes. Jacinta habló del padre. Dijo que Mateo Vargas había sido el mejor arriero de esa región, un hombre que conocía cada vereda y cada barranca de la sierra veracruzana como si las hubiera trazado él mismo, que trataba a sus mulas con más consideración de la que muchos hombres daban a su propia familia, y que nunca en su vida había puesto la mano sobre algo que no fuera suyo. Dijo que la acusación era mentira de principio a fin, que ella lo sabía con la certeza que da a conocer el carácter de alguien durante toda una vida, y no por lo que otros dicen, sino por lo que uno ve con sus propios ojos. Su voz no temblaba de rabia al decir eso. Temblaba de una tristeza tan vieja y tan quieta, que parecía haber echado raíces dentro de ella y haberse vuelto parte de su manera de estar en el mundo. Alejandro la escuchaba con una atención que crecía a medida que crecían también la inquietud y la incomodidad que el nombre de Mateo Vargas le producía. Y una noche, después de un día que le había dejado el cuerpo molido y la cabeza pesada, mientras los compañeros de barracón dormían a su alrededor con ese abandono profundo del cansancio verdadero, Alejandro se quedó despierto, hurgando en su propia memoria, con la obstinación de quien sabe que hay algo enterrado y no puede descansar hasta encontrarlo. Y entonces llegó. No como relámpago, sino como agua que sube despacio y de pronto está en todas partes y no tiene a dónde correr. Mateo Vargas. Había un expediente en el escritorio de Rodrigo, una serie de documentos de transporte y denuncia de ganado que databan de 4 años atrás, cuando Alejandro acababa de tomar las riendas completas de Santa Rosalía y todavía confiaba en todo lo que Eusebio le ponía enfrente, para firmar con la seguridad prestada de quien heredó la confianza sin ganársela.
Recordaba ese expediente ahora con una claridad que le hacía daño. Eusebio se lo había presentado una mañana junto con otros papeles rutinarios de la hacienda, había explicado brevemente que un arriero contratado para transportar ganado había resultado ser un ladrón que desviaba reses hacia compradores clandestinos y que la denuncia ante las autoridades de Xalapa requería la firma del patrón para tener validez legal. Alejandro había firmado, sin leer el expediente completo, sin preguntar los detalles, sin tomarse la molestia de investigar si lo que Eusebio decía correspondía a lo que los documentos documentaban. Había firmado porque era el patrón nuevo que todavía no sabía distinguir entre la confianza ganada y la confianza heredada, y porque Eusebio tenía la autoridad moral de 12 años de lealtad al padre, y eso pesaba más que cualquier duda razonable. La denuncia que llevó a Mateo Vargas a la cárcel de Xalapa llevaba su firma. Alejandro se incorporó en el catre en la oscuridad absoluta del barracón, con el corazón golpeándole el pecho, con una fuerza que no correspondía al silencio que lo rodeaba. No era solo Eusebio el responsable de lo que le había pasado a Mateo Vargas. No era solo don Hilario Becerra, cuyo nombre empezaba a aparecer en los bordes de ese recuerdo como una sombra detrás de una puerta que aún no había abierto del todo. Era él también, era su firma en ese papel, era su costumbre de administrar desde lejos, de firmar sin leer, de confiar sin verificar, de suponer que la distancia entre la casa grande y los jacales era una condición natural del orden de las cosas, y no una negligencia activa que tenía consecuencias reales sobre personas reales. La hija del hombre al que él había contribuido a mandar a la cárcel estaba ahí afuera, a 100 metros del barracón, durmiendo en un catre de lona, cargando un apellido que él había ayudado a destruir sin saberlo, pero también sin preguntar. Y esa diferencia entre no saber y no preguntar era una diferencia que esa noche le resultó más importante de lo que nunca había considerado. El peso de eso no lo dejó dormir en lo que quedó de la madrugada. Las chachalacas empezaron a cantar antes de que el cielo aclarara, y Alejandro las escuchó desde el catre, como si fueran un recordatorio de que el día llegaba igual, sin importar lo que uno hubiera descubierto en la oscuridad. Los días que siguieron fueron los más difíciles que había pasado en esa hacienda, no por el calor ni por el cansancio físico, sino por la carga de lo que sabía sobre sí mismo y todavía no podía confesar. Seguía yendo al arroyo de los sauces los domingos. Seguía recibiendo la conversación de Jacinta con la misma atención de antes, pero ahora cada vez que ella mencionaba al padre, cada vez que esos ojos oscuros se empañaban con esa tristeza antigua y contenida, Alejandro sentía que algo en su interior se apretaba con una culpa que no tenía salida todavía. Tomás Aguilar se le acercó un miércoles al mediodía, agachándose a su lado en la milpa con el pretexto de examinar unas raíces que no necesitaban examen, y habló en el hilo de voz que reservaba para las cosas importantes. Dijo que Jacinta estaba en peligro de verdad, no de los chismes ni de los desprecios, que ya eran lo de siempre y que Jacinta había aprendido a cargar. Dijo que Eusebio llevaba semanas rondando el barracón de las mujeres después de que todos dormían, que probaba los cerrojos, que se asomaba por las rendijas de las ventanas, que esperaba con la paciencia fría de quien está acostumbrado a obtener lo que quiere porque nadie lo ha detenido a tiempo. Tomás tenía ojos que de noche veían más que los de muchos hombres más jóvenes, y lo que habían visto en las últimas semanas no le permitía quedarse callado más tiempo. Alejandro sintió un frío que le bajó por la espalda, sin importarle el calor húmedo de Veracruz. Agradeció a Tomás con un gesto mínimo y pasó el resto de ese día con la mandíbula apretada y la mente trabajando más rápido que las manos. Ya no era solo cuestión de reunir evidencia contra un capataz corrupto. Era cuestión de proteger a Jacinta de algo que no podía esperar a que las condiciones fueran perfectas para actuar. Y la revelación que necesitaba hacer, la del disfraz, la de su nombre,
la de su firma en el expediente que había destruido a Mateo Vargas, se volvía al mismo tiempo más urgente y más difícil de sostener. Esa noche Alejandro no durmió en el barracón. Arrastró su catre afuera y se recostó contra la pared de madera del barracón de hombres, con los ojos en el patio y los oídos abiertos hacia cualquier movimiento. La noche de Veracruz tiene sus propios sonidos, los tecolotes en las ceibas, el río bajo en la barranca, los perros del pueblo respondiendo a los coyotes de la sierra. Alejandro fue aprendiendo cuáles eran del lugar y cuáles no. Eusebio no se apareció esa noche. Pero Alejandro repitió la vigilia al día siguiente y al otro, durmiendo en pedazos cortos, pagando el precio en el cuerpo durante las horas de trabajo, con un cansancio que se acumulaba sobre el cansancio que ya existía. Jacinta lo notó. Era mujer de observación fina, entrenada por años de vivir en lugares donde la distracción tenía consecuencias. El domingo siguiente, en el arroyo de los Sauces, paró de restregar la ropa y lo miró de frente con esa franqueza directa que a Alejandro siempre lo dejaba sin la respuesta preparada. Le dijo que tenía cara de quien no ha dormido bien en días, que estaba más delgado que cuando llegó a la hacienda, y que si había algo que lo estuviera aplastando, podía decirlo, porque ella sabía bien lo que era cargar un peso que nadie más ve y hacerlo solo. La voz de Jacinta era baja y sin adorno, la oferta más sencilla y más difícil de recibir que alguien puede hacer, la de simplemente escuchar sin pedir nada a cambio. Alejandro sintió que se le cerraba la garganta con una presión que no venía del calor. Miró a esa mujer que el mundo entero había decidido que valía menos que los demás, y que aún así encontraba dentro de sí la generosidad de preocuparse por un peón desconocido, y supo que no merecía esa bondad, no mientras le estuviera mintiendo, no mientras cargara lo que cargaba sobre el nombre de su padre. Abrió la boca para empezar a decir la verdad ahí mismo, con los pies en el agua fría del arroyo y los sauces moviéndose despacio sobre sus cabezas. Pero antes de que saliera la primera palabra, el ruido de pasos rápidos en la vereda los hizo girar al mismo tiempo. Era Rosario Méndez, bajando a trote corto con la falda recogida y la respiración entrecortada, diciendo que Eusebio había convocado a todos en el patio del almacén de inmediato, que había pasado algo grave y que quien no apareciera en 5 minutos quedaría despedido en el acto. Jacinta y Alejandro soltaron la ropa sobre las piedras y subieron la vereda a paso rápido. Cuando llegaron al patio, los peones ya formaban un semicírculo frente al almacén. Eusebio estaba en el centro con el rostro encendido y 3 costales de café rasgados a sus pies, los granos derramados sobre la tierra apisonada como evidencia que alguien había preparado con cuidado antes de que todos llegaran. Esperó a que el grupo estuviera completo. Paseó los ojos por cada cara con esa lentitud calculada que usaba para que el miedo tuviera tiempo de instalarse y apuntó el dedo directamente hacia Jacinta. Su voz salió alta y sin titubear, la voz de quien ha ensayado lo que va a decir. Dijo que había encontrado los costales escondidos detrás del barracón de las mujeres, que alguien estaba desviando café hacia el mercado de San Lorenzo de la Cañada, y que las evidencias señalaban a una sola persona. Miró a Jacinta con una expresión que mezclaba la amenaza con algo más oscuro que no tenía nombre decente, y dijo que ya había mandado aviso al patrón en Xalapa, y que la hija del arriero ladrón iba a terminar donde el padre, adentro de una celda de la que no saldría pronto. El silencio que cayó sobre el patio era el silencio de la cobardía colectiva, el tipo de silencio que se vuelve cómplice sin que nadie lo decida conscientemente. Nadie habló. Nadie levantó la vista hacia el rostro de Jacinta.
Los peones miraban al suelo, a los costales rotos, al espacio vacío entre sus pies y la tierra, porque mirarla significaba tomar partido, y tomar partido contra Eusebio Carranza en ese patio significaba perder el trabajo, el techo y la comida del día siguiente. Jacinta estaba parada en medio de ese silencio cobarde, con las manos húmedas del arroyo colgando a los lados del cuerpo, y los ojos abiertos con una incredulidad que fue transformándose despacio, muy despacio, en algo peor que el miedo. El reconocimiento amargo de quien ha vivido eso antes y sabe que cuando todos ya decidieron quién tiene la culpa, la verdad no cambia nada. Alejandro dio un paso adelante. Su cuerpo se movió antes de que el razonamiento pudiera alcanzarlo, empujado por una indignación que ya no cabía dentro de la camisa de peón ni dentro del nombre prestado. Habló con una voz que no era la voz mansa de Simón el jornalero. Era una voz que venía de más adentro y de más arriba, y dijo que Jacinta no había robado nada, que él había pasado las últimas noches fuera del barracón, y en ningún momento había visto a Jacinta salir ni esconder cosa alguna. Y luego miró a Eusebio directamente a los ojos, sin bajar la vista, y dijo que quizás el capataz debería explicar por qué salía del almacén de madrugada cargando bultos que entregaba a un jinete que lo esperaba en la cerca del fondo. El patio entero contuvo la respiración. Eusebio tardó apenas un segundo en recomponerse, pero ese segundo fue suficiente para que los que lo conocían bien entendieran que el golpe había dado donde dolía. Avanzó hacia Alejandro con el dedo apuntado, lo llamó mentiroso, vagabundo, cómplice, le agarró la camisa con las dos manos y lo empujó con la fuerza acumulada de quien ejerce autoridad sin cuestionamiento desde hace demasiados años, haciéndolo tropezar hacia atrás hasta caer sobre los costales de café derramados. Jacinta gritó y se interpuso entre los dos, pero Eusebio la tomó del brazo con una violencia que le arrancó un quejido y la jaló hacia él, acercando la boca a su oído para decirle, con voz espesa y aliento de mezcal viejo, que si no se estaba quieta, lo que vendría después sería mucho peor que una acusación de robo. Alejandro se levantó del suelo con una calma que contrastaba completamente con el hilo de sangre que le bajaba por la sien desde donde había golpeado contra la esquina de un cajón. Se limpió la cara con el dorso de la mano. Miró a Eusebio con unos ojos que ya no eran los de Simón, el jornalero recién llegado, y luego miró a Jacinta, que lo encaraba con una mezcla de miedo y confusión que no encontraba dónde apoyarse. Miró a los peones reunidos en ese semicírculo de silencio, esas personas que vivían y trabajaban en su tierra sin haber visto nunca su cara verdadera. Respiró hondo y supo que el momento había llegado, no como él lo había planeado, no en el escenario que habría elegido si la vida pidiera permiso antes de forzar las cosas, pero la vida raramente lo hace. Desabotonó los primeros botones de la camisa de trabajo y sacó de adentro un cordón de cuero que había llevado escondido desde el primer día. Del cordón colgaba un anillo de oro macizo con las iniciales AM grabadas en relieve, el anillo de sello del patrón de la hacienda Santa Rosalía, registrado en la notaría de Xalapa como prueba de identidad y autoridad sobre esa propiedad. Lo sostuvo en alto, donde la luz de la tarde pudiera caer sobre el oro con toda claridad. Y por primera vez, desde que había pisado ese patio como jornalero desconocido, habló con la voz que era la suya de verdad. Dijo su nombre completo, dijo que era el dueño de esa tierra, de ese almacén, de ese café derramado en el suelo, de cada animal en el potrero y cada surco en la milpa. Dijo que había vivido entre ellos como trabajador para ver con sus propios ojos lo que la distancia entre la casa grande y los jacales no le había dejado ver durante años. Y dijo, volteando hacia Eusebio con una rabia contenida que hacía temblar ligeramente la voz, que el capataz quedaba destituido en ese instante y respondería ante las autoridades de Xalapa por cada costal desviado, cada res vendida en secreto, cada herramienta robada a los peones y cada humillación infligida a quien no tenía cómo defenderse.
Eusebio retrocedió como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. El color se fue de su cara y volvió en manchas irregulares que delataban el pánico de quien ve derrumbarse de una vez todo lo que construyó durante años sobre la base de la impunidad. Intentó decir algo, balbuceó palabras sueltas sobre malentendidos y confusiones, pero salían tropezadas y sin orden, como quien trata de armar algo que ya está roto en demasiadas piezas. Los peones se agitaron alrededor. Murmullos que corrían de boca en boca, rostros que se volvían hacia Alejandro con una mezcla de asombro y reconocimiento lento. Tomás Aguilar, desde el fondo del grupo, sacó el puro de la boca y asintió una sola vez, despacio, con la expresión de quien da su aprobación a algo que ya sabía que iba a ocurrir tarde o temprano. Pero los ojos de Alejandro no estaban en los peones, ni en Eusebio, estaban en Jacinta, y lo que encontró en esa mirada lo golpeó más hondo que cualquier caída. Había sorpresa, había confusión, y había algo más, algo que él había temido encontrar desde el primer día que abrió la boca para hablarle, la decepción de quien descubre que la única persona en quien había empezado a confiar también guardaba un rostro detrás del rostro que mostraba. Jacinta se soltó del brazo de Eusebio, que ya no tenía fuerza para retenerla, y caminó fuera del patio con pasos que eran firmes por fuera y rotos por dentro. Alejandro quiso seguirla, pero Eusebio aprovechó el instante de excitación para intentar escapar, y el caos que siguió impidió cualquier cosa que no fuera resolver lo urgente. Tomás y dos peones jóvenes lo interceptaron antes de que alcanzara el portón trasero. Lo inmovilizaron y lo amarraron a un poste del patio, mientras alguien corría a la casa grande a avisar a Rodrigo, que llegó menos de una hora después a caballo, con los ojos muy abiertos y la boca apretada, al ver a su hermano cubierto de polvo y sangre seca en medio del patio de los peones de su propia hacienda. Rodrigo escuchó la explicación en pocas frases y tomó el control con la eficiencia práctica que lo caracterizaba. Mandó inventariar el almacén, separar los registros de Eusebio, reunir testimonios entre los peones y preparar la denuncia formal que llevarían a Xalapa al día siguiente. Mientras Rodrigo organizaba el caos, Alejandro buscó a Jacinta. No estaba en el barracón de las mujeres, no estaba en el arroyo, ni en la milpa, ni en los establos. Alejandro recorrió cada rincón de la propiedad que conocía como patrón, y varios que descubrió esa noche por primera vez, hasta que Tomás lo encontró caminando en círculos cerca de la cerca del fondo, y le dijo con la calma de quien ha vivido suficiente para saber que las prisas no arreglan lo que el tiempo y las palabras correctas pueden arreglar, que Jacinta tenía un lugar al que iba cuando la pena se ponía demasiado grande para cargarla dentro del barracón. El cerro del Jacarandá Viejo, en el extremo este de la hacienda, donde un árbol enorme de raíces expuestas y tronco, que los viejos decían tenía más de 100 años, miraba el valle desde arriba con la paciencia de las cosas que han visto pasar muchas generaciones. Alejandro subió el cerro en la oscuridad, guiado por la luna llena de Veracruz, que ilumina diferente a la luna de tierra adentro, con una humedad en la luz que la vuelve más difusa y más cercana al mismo tiempo. Y ahí estaba, sentada entre las raíces expuestas del Jacarandá Viejo, con la cara vuelta hacia el valle, donde las luces de San Lorenzo de la Cañada parpadeaban a lo lejos, y los brazos abrazando sus propias rodillas, las mejillas húmedas, el cuerpo quieto con esa quietud de quien ya no tiene energía para otra cosa que estar quieto. Alejandro se detuvo a unos pasos, no se acercó más. El silencio entre los dos era completamente distinto de los silencios compartidos en el arroyo. Ahí no había abrigo ni familiaridad. Había una distancia hecha de verdades escondidas que ahora los separaba como la barranca separaba los dos mundos de esa hacienda. Alejandro sabía que tenía que hablar. Sabía también que las palabras disponibles no eran suficientes para lo que había hecho. Pero el silencio tampoco era una opción que pudiera sostenerse. Se sentó en la tierra a unos pasos de ella, sin intentar acercarse más,
y comenzó a hablar. No como hacendado que explica sus decisiones desde la posición de quien tiene razón por derecho de propiedad. Como el hombre que ella había conocido en la milpa y en el arroyo, el que lavaba ropa los domingos y cargaba canastos sin pedir reconocimiento. Le habló de Isabela Cortés y de las palabras escuchadas en ese corredor que le habían envenenado durante 3 años la capacidad de creer en alguien. Le habló de la presión de Rodrigo y del matrimonio con Valeria Becerra. Le habló del disfraz y de por qué lo había pensado como la única manera de encontrar algo que el dinero y el apellido no podían darle. Pero luego, con una dificultad que le costó más que cualquier día de trabajo en la milpa, le habló de lo otro. Le habló del expediente, de los documentos que Eusebio le había puesto sobre el escritorio 4 años atrás. De la denuncia que había firmado sin leer despacio, sin investigar, sin bajar de la casa grande a preguntar a las personas involucradas qué había pasado de verdad. Le dijo que su firma estaba en el papel que llevó a Mateo Vargas a la cárcel de Xalapa, que no lo había hecho con malicia, pero sí con la negligencia de quien administra vidas desde lejos y se permite creer que delegar es lo mismo que no ser responsable. Le dijo que esa era la verdad completa, no solo el disfraz, también eso. Jacinta no lo interrumpió. Escuchó todo sin mover el cuerpo, con los ojos fijos en las raíces del jacarandá que la luna dibujaba sobre la tierra oscura. Cuando Alejandro terminó de hablar, el silencio tuvo el peso específico de las cosas que no tienen respuesta rápida. Pasaron minutos que llevaban dentro el peso de años enteros. Luego, Jacinta habló, con voz raspada y baja, la voz de quien ha tragado muchas cosas difíciles y tiene la garganta acostumbrada al esfuerzo de hacerlo. Dijo que la traición del disfraz ya dolía bastante, pero que lo del expediente era distinto. Dijo que en toda su vida la gente había mentido sobre ella y sobre su padre, había fabricado pruebas, había construido culpas donde no existían, había usado el poder para voltear la verdad al revés. Y que Simón, el peón del arroyo, había sido la primera persona en mucho tiempo que parecía incapaz de hacerle daño. Descubrir que ese hombre tenía su firma en el papel que mató a su padre era una herida de un tipo diferente. No era la herida de la traición calculada con anticipación. Era la herida de entender que el daño no siempre viene de los enemigos declarados. A veces viene de los que no preguntan. Alejandro recibió cada palabra sin defenderse ni buscar atenuantes, porque sabía que ella tenía razón. Se levantó despacio, sacó el anillo del cordón de cuero y lo colocó sobre la raíz más gruesa del jacarandá, entre los dos, sobre la tierra oscura del cerro. Dijo que podía elegir, que si decidía irse, él se encargaría de que tuviera a dónde ir y cómo vivir con dignidad, sin deberle nada a nadie y sin cargar más el peso de ese apellido, y que si algún día, en algún tiempo, encontraba en sí misma la disposición de escuchar algo más, él estaría. Luego se dio la vuelta y bajó el cerro sin mirar atrás, porque sabía que presionar era lo último que tenía derecho a hacer con alguien que ya había sido presionado demasiado por demasiadas personas. Cuando llegó al patio, Rodrigo lo esperaba con un fajo de papeles amarillentos y cara de quien acaba de leer algo que lo incomoda más de lo que esperaba. Dijo que entre los documentos encontrados en el cuarto de Eusebio había cosas que Alejandro necesitaba ver de inmediato. Alejandro tomó los papeles, se sentó a la mesa de madera del rancho de los peones, la misma donde había comido con ellos durante semanas, y comenzó a leer a la luz de un quinqué que Rodrigo sostenía. Y mientras leía, su cara fue cambiando de expresión como el cielo de Veracruz cuando la tormenta llega desde el Golfo. Despacio al principio, después sin que nada pueda detenerla. Entre los documentos de Eusebio había una carta firmada por don Hilario Becerra, fechada casi 4 años atrás. En ella, Hilario instruía a Eusebio, que en ese tiempo todavía operaba como hombre de confianza antes de instalarse en Santa Rosalía,
para construir evidencia contra un arriero llamado Mateo Vargas. El motivo era concreto y miserable. Mateo había descubierto que don Hilario usaba las rutas de transporte de arriería para mover ganado robado de haciendas pequeñas de la región hacia compradores en el estado de Puebla y había amenazado con denunciarlo ante las autoridades de Xalapa. La respuesta de don Hilario había sido comprar el testimonio de 2 peones, sobornar a un funcionario de la oficina del juzgado y presentar al denunciante como el verdadero ladrón. Eusebio había ejecutado el plan, plantado las pruebas y se había asegurado de que el expediente llegara firmado y sellado al escritorio del patrón joven de Santa Rosalía, quien lo había validado sin saber que estaba siendo usado como escudo de respetabilidad para una trampa que no había diseñado, pero que llevaba su nombre ante la ley. Alejandro dejó los papeles sobre la mesa. Se quedó mirando la llama del quinqué durante un tiempo que Rodrigo no interrumpió, porque había aprendido a reconocer los silencios de su hermano, y ese era de los que necesitan espacio. El padre de Jacinta era inocente, siempre lo había sido, y el hombre que lo había destruido, don Hilario Becerra, era el mismo que extendía ahora un contrato de matrimonio con su hija Valeria, envuelto en palabras de alianza y prosperidad compartida. La mano que había firmado la ruina de Mateo Vargas era la misma que le ofrecía un negocio de familia. Alejandro salió del rancho a respirar el aire húmedo de la noche, porque adentro no había suficiente. Y junto con el asco que le revolvía el estómago, llegó algo más limpio y más firme. La determinación de limpiar el nombre de Mateo Vargas ante toda la región, de llevar esos documentos a las autoridades de Xalapa, de hacer que don Hilario Becerra respondiera por cada día que un hombre inocente pasó encerrado, por la vida de la madre que se apagó de tristeza, por cada hacienda que cerró sus puertas a Jacinta, porque cargaba un apellido que nunca debió mancharse. La noche avanzó larga y sin sueño. Alejandro estuvo en el patio releyendo los documentos a la luz que alcanzaba desde el rancho, anotando nombres y fechas, trazando en la cabeza el camino que tendría que recorrer en los días siguientes. Cuando el cielo comenzó a aclarar por el oriente con ese rosa húmedo que en Veracruz precede siempre al calor, escuchó pasos en la tierra detrás de él. Se dio la vuelta. Jacinta estaba de pie a pocos metros, con el vestido arrugado de quien tampoco había dormido, los ojos hinchados y en la mano derecha, colgando del cordón de cuero, el anillo de sello que él había dejado sobre la raíz del jacarandá. Se miraron en silencio en la luz del amanecer que iba ganando terreno sobre la oscuridad del valle. Jacinta se acercó despacio y se sentó en el banco junto a él. Puso el anillo sobre la madera entre los dos, igual que él lo había hecho en el cerro, y habló mirando hacia el valle que iba apareciendo entre la neblina del amanecer veracruzano. Dijo que había pasado la noche entera repasando cada momento desde el día en que Simón llegó a la hacienda. Cada conversación en el arroyo, cada gesto en la milpa, cada vez que él había cargado un canasto sin pedirle permiso, cada vez que se había quedado quieto mirando a Eusebio cuando todos bajaban la cabeza. Y dijo que por más que buscó, no encontró mentira en ninguno de esos momentos. El nombre era falso. La ropa era disfraz. La firma en el expediente era una negligencia que había tenido consecuencias terribles y que ella no iba a pretender que no dolía porque sí dolía y seguiría doliendo. Pero había algo más que quería decir. Alejandro había tenido en sus manos la posibilidad de quedarse callado sobre el expediente, de dejar ese papel enterrado en el escritorio de Rodrigo y contar solamente la historia del disfraz, que era la historia que hacía quedar mejor al hacendado arrepentido. Y había elegido contarle la verdad completa, la que lo dejaba peor parado, la que no tenía justificación sencilla ni final consolador. Eso, dijo, era la diferencia que importaba, no entre Simón y Alejandro, entre el hombre que firma sin leer y el hombre que aprende a ver. Alejandro la escuchó sin respirar. Cuando ella terminó, extendió la mano despacio, con la palma abierta y vuelta hacia arriba,
sin imponer nada, solo ofreciendo. Jacinta miró esa mano. En ella estaba todo lo que habían vivido en esas semanas: el agua en la jícara de barro, la ropa lavada lado a lado en el arroyo de los sauces, el silencio compartido bajo los sauces llorones, el dolor revelado en fragmentos, la mentira descubierta, la culpa confesada, el perdón que costaba más que cualquier escritura de Hacienda. Puso su mano sobre la de él. No fue un gesto grandioso. Fue un gesto pequeño e inmenso al mismo tiempo, como suelen ser las cosas que de verdad importan. Se quedaron sentados así, mano sobre mano, viendo salir el sol sobre el valle de Veracruz, sobre las milpas y los cafetales y los flamboyanes del camino de entrada, que en esa hora de la mañana tenían un rojo que parecía encendido desde adentro. Sobre la tierra que era de él por herencia, y que esa mañana parecía pertenecer a los dos por algo que no tenía nombre en los registros de la notaría, pero que era más real que cualquier escritura. En las semanas que siguieron, Alejandro cumplió cada cosa que se había prometido a sí mismo en esa noche larga. Viajó a Xalapa con Rodrigo y un abogado de la familia, llevando el fajo de documentos de Eusebio como evidencia. El caso de Mateo Vargas fue reabierto. Los testigos falsos, confrontados con las cartas de don Hilario, se derrumbaron uno tras otro y confesaron el soborno con la rapidez de quien lleva años cargando eso y espera casi con alivio el momento de soltarlo. El funcionario del juzgado que había conducido el proceso fue suspendido e investigado, y don Hilario Becerra fue detenido en su propia hacienda una mañana de martes, mientras Valeria miraba desde la galería sin entender cómo el mundo que su padre había construido podía venirse abajo con tanta velocidad y tan poca advertencia. El nombre de Mateo Vargas fue rehabilitado por resolución judicial que reconoció el engaño de las pruebas y la inocencia del arriero. Alejandro mandó publicar la resolución en los periódicos de Xalapa y de Veracruz, y la hizo fijar en la puerta de la iglesia de San Lorenzo de la Cañada, para que todos los que habían repetido la calumnia durante años pudieran leer la verdad con sus propios ojos en el mismo lugar donde habían aprendido a rezar. Cuando Jacinta tuvo el documento en las manos, con el nombre de su padre, seguido de la palabra inocente, escrita en tinta formal y sellada con el sello del juzgado, las piernas no le respondieron y Alejandro la sostuvo antes de que cayera. Ella lloró recargada en su pecho durante un tiempo que ninguno de los dos contó, y Alejandro se quedó quieto sosteniéndola, porque había momentos en que las palabras estorban y el silencio es la única lengua que alcanza el tamaño de lo que se siente. Alejandro transformó Santa Rosalía desde la base. Eligió un nuevo capataz a propuesta de Tomás Aguilar, un hombre que conocía el trabajo de campo y trataba a los peones como lo que eran: personas que merecían condiciones dignas y no favores de patrón condescendiente. Renovó los barracones, reemplazó los catres de lona, mejoró la comida del rancho y estableció reglas claras de horario, descanso y pago. Creó un sistema de participación en la cosecha que beneficiaba a los trabajadores con una parte proporcional de lo producido, algo que en esos años posrevolucionarios era todavía más gesto de voluntad que obligación legal, y que los peones recibieron con la desconfianza de quien ha aprendido que las promesas del patrón tienen fecha de vencimiento, hasta que vieron que los números llegaban a la raya sin excusas ni recortes. Los peones que habían despreciado a Jacinta bajaban ahora los ojos cuando se cruzaban con ella, no por miedo, sino por la vergüenza callada de quien sabe que fue cobarde cuando debía haber sido decente. Jacinta no les cobró nada. No cambió su manera de ser, ni aprovechó la nueva posición para devolver con la misma moneda. Siguió siendo quien era, y quizás eso fue para ellos el peso más difícil de cargar. Entender que la mujer a quien habían tratado como inferior era en realidad la persona con más dignidad de ese lugar.
La propuesta de matrimonio no llegó en un jardín de bugambilias ni con ningún arreglo especial. Llegó en el arroyo de los sauces, un domingo de sol con el agua corriendo entre las piedras lisas y los sauces meciéndose con el viento que bajaba de la sierra, en el mismo lugar donde habían lavado ropa juntos por primera vez. Alejandro no se arrodilló, no preparó discurso. Miró a Jacinta y le dijo que quería pasar el resto de su vida junto a ella. No porque necesitara una señora de hacienda para completar un cuadro social o continuar un apellido, sino porque había encontrado en ella la persona con quien quería compartir los domingos y los lunes, los días buenos y los que no lo son, el café de la mañana y el silencio de la noche. Dijo que no ofrecía perfección, que ya había demostrado con suficiente claridad que era capaz de equivocarse seriamente, pero ofrecía honestidad desde ahí en adelante, sin nombres prestados, sin firmas que no hubiera leído despacio, sin nada entre los dos que no fuera verdad. Jacinta miró el agua del arroyo correr entre las piedras un momento. Luego sonrió. Era una sonrisa completamente distinta de todos los gestos contenidos y pequeños que Alejandro le había visto en las semanas de la milpa. Era una sonrisa abierta, entera, de quien se permite por fin sentir alegría sin estar esperando que algo venga a quitársela. Dijo que sí. No por el anillo de sello, ni por la casa grande, ni por las tierras que nunca había pisado más que como jornalera, sino por el hombre que cargó sus canastos sin pedir reconocimiento, que se quedó despierto noches enteras, vigilando el barracón sin que ella lo supiera, y que cuando tuvo la posibilidad de guardar silencio sobre la firma en el expediente, eligió decir la verdad, aunque esa verdad lo dejara peor. Dijo que aceptaba a Simón y a Alejandro juntos, porque había entendido que los dos eran el mismo hombre visto desde lados distintos, y que el que valía la pena era el que aparecía cuando la situación no dejaba más opción que ser honesto. Se casaron en la capilla de San Lorenzo de la Cañada, con Rodrigo como padrino, doña Mercedes llorando en la primera banca, con el pañuelo apretado en el puño, como si soltarlo fuera a rendirse, y Tomás Aguilar fumando su puro afuera porque decía que el incienso le revolvía el estómago, aunque todos sabían que en realidad lo que no quería que nadie viera era que los ojos se le aguaban cuando las cosas le llegaban de verdad. Los peones de Santa Rosalía vinieron todos, no por obligación, sino porque quisieron estar ahí, y la fila de hombres y mujeres con ropa limpia que se extendía desde la puerta de la capilla hasta la calle de tierra apisonada era la prueba de que algo había cambiado en esa hacienda de una manera que iba mucho más allá de un cambio de capataz. Jacinta llevaba un vestido blanco que doña Mercedes había cosido a mano durante 4 semanas, bordando flores de bugambilia en el cuello y en los puños, con una paciencia que era su manera de decir lo que las palabras no alcanzaban a expresar. Cuando el padre preguntó si Jacinta aceptaba a Alejandro como esposo, su respuesta salió clara y firme, rebotando en las paredes de piedra de la capilla y haciendo que más de una persona en la parte de atrás se limpiara los ojos con discreción mirando hacia otro lado. Los meses que siguieron fueron de construcción paciente, del tipo que solo es posible cuando las dos personas saben exactamente lo que están construyendo y por qué vale la pena el trabajo. Jacinta aprendió a administrar la hacienda junto a Alejandro y Rodrigo, aportando una perspectiva que ninguno de los dos hermanos tenía, la de quien conoce la vida desde abajo, desde el peso de los canastos y el frío de las madrugadas en la milpa, y la humillación de que le descuenten de la ración por una falta inventada. Sus decisiones eran directas y justas, y los peones confiaban en ella de una manera que ningún capataz ni ningún patrón había logrado jamás en esa hacienda. La confianza que no viene del miedo, sino del reconocimiento de que alguien sabe de lo que habla porque lo vivió. En una tarde de enero, cuando el norte había bajado por fin, y el aire de Veracruz tenía ese frescor limpio que dura poco, pero que mientras dura parece una promesa, Jacinta llamó a Alejandro a la galería de la Casa Grande y le pidió que se sentara.
Tenía algo que contarle. Alejandro se sentó en la mecedora de madera que había sido del padre y la miró con esa atención completa que había aprendido a darle desde los tiempos del arroyo. Jacinta tomó su mano y la puso sobre su propio vientre sin decir nada más. Alejandro entendió en el instante, con la claridad de algo que cae en su lugar después de haber estado buscando dónde encajar. La jaló hacia él, apoyó la frente en la de ella y se quedó quieto sintiendo bajo la palma de la mano la promesa de una vida nueva que crecía dentro de la mujer que el mundo entero había querido convencer de que no valía nada. Tomás Aguilar, que cruzaba el patio de la casa grande en ese momento con su paso lento de hombre que ya lo ha visto casi todo y pocas cosas lo sorprenden, levantó la vista hacia la galería, vio a los dos ahí recostados el uno en el otro con esa quietud particular de las cosas que han llegado a su lugar y soltó una carcajada corta y seca, de las que nacen sin que uno las prepare ni las invite. Después siguió su camino fumando el puro de hoja, porque había cosas que se entendían solas y agregar palabras solo las hacía más pequeñas. El niño nació en septiembre, en una noche de lluvia con truenos que sacudían las ceibas del patio y llenaban las barrancas de Veracruz con un sonido que parecía que la tierra entera respiraba hondo. Era sano y fuerte y lloró con las ganas de quien llega al mundo con algo que decir. Alejandro y Jacinta lo llamaron Mateo, porque había un nombre que merecía volver al mundo cargado de orgullo, no de vergüenza. Y cuando doña Mercedes colocó al recién nacido en los brazos de Jacinta por primera vez, con esa delicadeza de manos grandes y sabias que saben cómo sostener lo frágil, la mujer que un día fue llamada hija de ladrón, que durmió en catres de lona y comió caldo aguado y cargó canastos de maíz bajo el sol de Veracruz sin que nadie le preguntara si estaba bien, miró a ese niño y supo que el ciclo había cerrado. No con venganza, no con amargura, con la prueba viva de que la dignidad, aunque la aplasten, aunque la acusen, aunque la dejen sin dónde ir, siempre encuentra la manera de volver. Si esta historia llegó a tu corazón, te pido que hagas una cosa sencilla. Déjame en los comentarios lo que sentiste al escucharla. A veces, una palabra de un desconocido es exactamente lo que alguien al otro lado de la pantalla necesitaba leer en ese momento. Si todavía no te has suscrito a Cuentos del Viejo Campo, hazlo ahorita y activa la campanita para que no te pierdas ningún relato nuevo. Comparte este video con alguien que necesite recordar que el amor verdadero no mira lo que tienes, sino lo que eres. Gracias por haberte quedado conmigo hasta aquí. Tu compañía es lo que hace que cada historia valga la pena contarla. Hasta la próxima.